Qué bueno que está con nosotros en la mesa de análisis, opinión y crítica de La Portada MX. Y bueno, estamos estrenando, es muy reciente, el cambio que se ha hecho en dos ámbitos específicos que tienen que ver con la Procuración y Administración de Justicia. Nos referimos a la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas y nos referimos, por supuesto, al nuevo Poder Judicial que tiene meses en función. ¿Qué se espera de estos ámbitos? Bueno, que lo que se hacía antes no se vaya a reeditar, que realmente se tenga apego a los principios jurídicos, a las leyes y que se actúe en consecuencia, que los fiscales hagan su trabajo en base a investigación, que los jueces hagan su trabajo y obsequien o no obsequien vinculaciones a proceso de acuerdo a los elementos jurídicos que tengan comprobados, y las autoridades, quienes mandan en estos ámbitos, pues realmente que también sean personas congruentes, consecuentes. Estamos en la transformación, estamos en el momento, eso es lo que se ha vendido, de que es una cosa diferente, son cuestiones diferentes, es el antes y es el ahora. Y entonces vámonos con un caso que pareciera pues uno de tantos casos, el caso precisamente de Carlos Larrana, Carlos Gorham Larrana, que fue vinculado a proceso, o al menos fue detenido, que pasó unos días en la cárcel, que es acusado de violación, que hubo una serie de expresiones por parte de sus familiares, que se llegó hasta el gobernador, que el gobernador atendió a los familiares, que pues ahí también fue el fiscal, que ahí también fue y estuvo presente al menos en el caso la propia titular del Poder Judicial, la magistrada presidenta Tania Gisela Contreras López. Lo apresaron a la persona y al rato salió. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, me acompaña Sael Jaramillo Hernández. ¿Cómo estás, Sael? Aquí estamos, buenas noches. María Jaramillo Alanís, qué gusto saludarte. Buenas noches. Juan Sánchez Mendoza. Buenas noches. Mira, de entrada no he profundizado mucho en el marco jurídico ni en el asunto de Larrana, pero sí advierto que de entrada hay fallas en la investigación judicial. Fallas porque tú no puedes rápidamente aprender a un individuo en pocos días, llevarlo para que lo vinculen a proceso y casi enseguida una juez determinando que tiene que seguirlo pero en su casa, no en prisión. Y bueno, se ha hecho una confusión de todo este tema, pero sí queda exhibida la falta de capacidad investigadora de la Fiscalía General de Justicia. Lo digo porque el señor Gobeo Orozco muestra su debilidad ante un caso que también tiene víctimas que son madres o hermanas o hijas y amigas y parte de esta sociedad. Si ellas señalan con índice de fuego que fueron violadas y lo reconocen y lo confirman y lo ratifican, el señor Larrana debió haber permanecido bajo arresto preventivo en una prisión del Estado y no en su domicilio, porque se trata de un delito grave. ¿Sí? Ahora bien, si el señor no es culpable, bueno, ¿por qué entonces le fincan la responsabilidad los investigadores de la Fiscalía de manera torpe y de manera rápida, ¿sí? Sin tener los elementos probatorios para justificar su detención y futura vinculación a proceso para ser juzgado por el Poder Judicial?
Ay, el tema de este joven que fue involucrado en un delito grave de violación a 2 personas, mujeres, médicas del hospital infantil, hay que decirlo, ha confundido a la población, ha metido una narrativa en redes sociales, porque parece que en redes sociales se está litigando el caso de un sujeto al que están acusando de un delito, bueno, de 2 delitos, son 2 violaciones. Sin embargo, hay defensores de un supuesto delincuente que fue aprehendido de fea manera en su casa, y yo no conozco un delincuente al que le hayan, bueno, sí, en televisión se han visto narcotraficantes al que no les tocan ni con el pétalo de una flor, y ni siquiera los esposan, los tratan bien bonito. Entonces, a este muchacho, a este joven, lo sacaron a golpes y cachetada guajolotera de su casa, dicho por su madre, en una manifestación de lunes de esta semana que cierra con la libertad de este muchacho. El tema es que son 2 mujeres violentadas y que al paso de los días resulta que este joven es declarado pues prácticamente inocente porque se fue a su casa. Y yo entiendo que estos delitos de violación se persiguen de oficio. Si el joven o el juez o la jueza no lo, ¿cómo se le llama? No lo mandó a un proceso, ¿cómo se le dice a eso? Que yo no tengo la vinculación a proceso, porque no encontró elementos de juicio que dijeran que este muchacho debía permanecer en prisión. Sin embargo, fíjense ustedes, las mujeres agraviadas, ellas lo reconocieron, y resulta que una juez o un juez, no sabemos, lo declaró que pues se vaya a su casa porque no hay elementos de juicio probatorios para que él permanezca en prisión. Curiosamente, el lunes de la protesta que llevaron hacia el gobernador durante los honores, que el gobernador atendió, hay que decirlo, dio la cara, lo que no hizo la gente de la Secretaría General de Gobierno. A Tomás Gloria Requena lo menos que le dijeron fue pendejo, porque se le ocurrió confrontarse con las personas que fueron a protestar. Y bueno, es más que pendejo, porque no pueden hacer eso, tratar de desistir en una protesta, en medio de una protesta. En todo caso, tuvieron tiempo, porque el domingo previo, todo el día se estuvo manifestando en redes sociales que iban a protestar el lunes por la mañana. Y nadie de la Secretaría General de Gobierno se movió. Y qué bueno que haya este tipo de protestas, pero qué malo que no hagan su trabajo, quienes deben hacerlo. Yo decía en algún momento que durante el tiempo de Manuel Cavazos Lerma, cuando ocurrían este tipo de cosas, Manuel Cavazos ordenaba el arresto de las personas donde era la Secretaría de Seguridad Pública acá por Tamatán, hace tiempo atrás. Toda esta semana ha sido de discutir en redes sociales, de poner en redes sociales una serie de barbaridades contra las agraviadas, contra las violentadas. Hoy por la tarde, hoy es viernes por la tarde, el fiscal da una entrevista en la que debió haber guardado silencio, porque si él es el primero en hacer respetar el debido proceso, pues de entrada lo violentó, porque él dio datos que debieron guardarse en secrecía en una investigación que permanece abierta. Porque si bien Carlos, alias La Rana, un ex boxeador o boxeador, se fue a su casa a seguir el proceso, el muchacho tiene oportunidad de defensa. Pero al decir el fiscal que fue reconocido por las agraviadas, no queda más duda que quien se está equivocando de entrada es quien está administrando la justicia, y quien imparte justicia son jueces, juezas, ministerios públicos. Es una verdadera desgarriate el Poder Judicial. Estamos hablando de la Fiscalía de Justicia del Estado y del Poder Judicial que lidera la magistrada Tania,
porque justamente el lunes por la tarde la mamá de este joven visitó a la magistrada en su oficina. Al salir del Supremo Tribunal, la señora guardó silencio y dijo: no tengo nada que decir, solo que estoy muy contenta con la presidenta, con la abogada, que fue muy, muy amable. ¿Qué le dijo Tania? ¿Por qué se metió? Y en este momento pienso y digo, me molesta que estemos en manos de gente que creímos que ya había pasado a la historia, digo, las actuaciones, porque no se pusieron ni el fiscal Gobea Orozco, ni la presidenta del tribunal en los zapatos de dos mujeres agraviadas que reconocieron en Carlos, a la rana, a su agresor. Ahora, ¿a dónde van a ir a exigir justicia estas mujeres? ¿Ante quién? Pues que hagan una protesta y que las encabece un influencer, entrecomillado, panista, para que le crean los funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial, y que vayan con el señor gobernador para que él mismo los atienda de nuevo y a ver si les hacen justicia a las mujeres agraviadas. Aquí a todo mundo le han hecho caso, dejaron libre a este sujeto, y perdónenme, yo no sé si él es culpable, no soy la juez. Estoy hablando de lo que ha ocurrido en una semana que ha estado detenido. Estuvo detenido 5 o 6 días el joven, pero en una semana no solamente mostraron la debilidad de la Fiscalía de Justicia del Estado, mostraron que metieron las manos y encochinaron un proceso judicial abierto. Bien, nada más aquí para precisar, él no fue vinculado a proceso, no, pero sí está bajo investigación. Sí, sí. O sea, él continúa bajo investigación. O sea, sí, pues es probable culpable todavía. O sea, fue señalado. Y bueno, concluyo con eso. Yo lo que veo es que hay un poder judicial, hablo del Poder Judicial Estatal, de la Supremo Tribunal de Justicia y de la Fiscalía, que están mostrando, pues no hay pericia jurídica ni pericia, hay debilidad. Ni pericia política. No lo sé. Ahí. A ver, hay una cuestión que, pues de la que se parte, ¿no? A ver, el nuevo modelo de justicia penal modifica, o sea, sustituye a un anterior donde, pues tú eras culpable hasta que no demostraras lo contrario. Ahora la persona es inocente, pues hasta que no se te demuestre lo contrario. Entonces, de ahí se tiene que partir, es decir, la persona es inocente. Es decir, Carlos es inocente, de entrada. ¿Quién te tiene que probar que tienes culpabilidad? Pues son precisamente los fiscales, policías e investigadores. No han cambiado a los policías investigadores. Son los mismos que venían de antes. Sí. Entonces, ¿qué tipo de pericia? Pero la investigación es conducida por un agente del Ministerio Público todavía. Por eso. O sea, hay un proceso de investigación. Sí. Para la recabación de datos, tú tienes que ir a un proceso de investigación. Sí. Hay una metodología, hay una serie de procedimientos que se tienen que seguir para la recabación de datos, para documentar lo que tú, obviamente, vas a meter dentro de lo que es la carpeta o la denuncia, vamos a decirlo así. Y bueno, se sigue la otra parte, el debido proceso. Es decir, tienes que cuidar que las etapas que se tienen que llevar pues sean conforme a la legalidad, que no violentes. Es decir, que por ejemplo, que no digas, que no des información que pudiera ser sesgada o que pudiera dañar algunas de las partes. Es que es la secrecía la que aquí cuenta, la que está también siendo violentada por el fiscal. Entonces, si eso pasa, pues ya estás violando el debido proceso. Así es. Y bueno, hay otros elementos, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Sí. Que se da de acuerdo a el delito que se tenga y de acuerdo, obviamente, a lo que dictamine un juez. Es decir, tendríamos que ver cosas diferentes. Y aquí lo que luego se empieza a ver es, efectivamente, a ver dónde están las víctimas, dónde está el papel de las víctimas, que a ver quiénes
quienes fueron, diríamos que, violentadas en sus derechos. Bueno, las personas que están denunciando, ¿no? Y efectivamente, ¿dónde están ellas o en qué papel? Están siendo revictimizadas al dejar en libertad a una persona a la que no se le comprobó, pero que ellas han señalado que fue su agresor. Y algo que decía Mari fuera de libreta, ¿dónde están los protocolos que deben de seguirse en las instituciones públicas? No solamente en los hospitales, donde pueden darse mucho este tipo de casos, Sí. ¿no? De abusos, de violaciones, Todas de las manoseo, de una serie de cuestiones. No porque estemos en el mundo así del horror, sino porque siempre habrá alguien por ahí mal de sus facultades, o sea, con desviaciones, con perversiones, con una serie de cuestiones que pudieran aflorar en algún momento en un paciente, por ejemplo, ¿no? Por decirlo en perspectiva. Entonces tiene que haber determinados protocolos. Y si tú tienes un sistema de vigilancia específico, pues tiene que ser un sistema de vigilancia muy, muy preciso, muy puntual. Y ese es uno de los hechos que tendría que también decir el director del hospital, qué onda con todo ese tipo de cosas. Ahora, parece que se trata de trabajadores, de empleados del mismo nosocomio. Hospital, ¿no? toda una familia. Caray. O sea, hay una serie de cosas que tendrían que verse también. Y bueno, pues en espera de que se convenzan a los ciudadanos, en este caso, obviamente a las víctimas, al presunto victimario, es decir, que nos den esa señal de que evidentemente en estos ámbitos las cosas ya cambiaron y que no se está actuando a la usanza de un Irving Barrios Mojica, ¿no? O de otros fiscales, y que no se está actuando a la usanza de aquel poder judicial que dejó el anterior gobernador o el anterior gobernador, ¿verdad? No estamos en esas herencias. Ese es un gran reto para el gobierno de la transformación, en forma específica para el ámbito de la Procuración de Justicia, entiéndase, la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada, y obviamente para el Poder Judicial. Sí, mira, la precipitación con que se han dado los sucesos, en este caso, te marca a una fiscalía débil, una fiscalía inoperante, una fiscalía no omisa, porque actuó rápido en consecuencia, pero torpemente. Eso es ineficacia. ¿Y con quién? Incapacidad. Oye, Juan, yo pregunté, llegas tú, pero no llegan todos otros que te van a ayudar o todas otras que te van a ayudar. Estás trabajando con un sistema podrido, es cierto. Con lo mismo. Sí, pero cuando tú llegas también a encabezar una fiscalía, cuando llegas harto cuestionado porque estuviste en prisión por haber dejado o suplantado. Y no en cualquier prisión. No en cualquier prisión. Estuvo 7 meses Almoloya en Almoloya de Juárez. Sí. Cuando llegas con ese cuestionamiento, ¿sí? ¿Qué credibilidad le puedes dar a la ciudadanía? pues toda, por si saliste exonerado, pues tú eres un ejemplo Sí, del pero que se no vaya. ha mostrado, no ha mostrado. El tema es que en estos pocos días Sí. la Fiscalía está verdaderamente cuestionada. Cuestionada, ese es el punto. En el trabajo de estos días. Y luego para rematar este mal trabajo, perdona, No ha cumplido Azael, ni siquiera por una favor, vez. por favor. para rematar este mal trabajo, aparece muerto un agente de investigación. Y esa es la cereza de un pastel que no queremos ver. Así es. Que no queremos ver en la Fiscalía y que no queremos ver en el Poder Judicial. Porque sigo preguntándome, ¿acaso la abogada Tania y el licenciado Gobea están en los zapatos de las agraviadas, de las mujeres? ¿A quién vamos a recurrir el día? Mujeres, niñas y niños, o mujeres mayores de edad. ¿A quién vamos a recurrir exigiendo justicia? ¿Vamos a tomar la calle de nuevo para exigirles a los de la transformación que esto cambió? Pero que en el fondo sigue siendo este pantano asqueroso y nauseabundo.
A ver, licenciado Asael Jaramillo. Ahora bien, este par de mujeres agraviadas, ¿verdad? Son universitarias. No se trata, de mujeres sencillas que han visto poco mundo, no. Se trata de mujeres profesionales de la medicina, que en un momento dado van a quejarse con el señor director del hospital y el doctor Vicente les dice, bueno, pero pues no están golpeadas, no sé, como que quería que no pusiera ninguna denuncia. Y bueno, todos sabemos que está idealizada la justicia, ¿verdad? Como una dama con un turbante, con una dama con una balanza ahí y con los ojos cerrados, porque se entiende que la justicia es ciega. Pues sí, pero tampoco queremos ser que sea tan ciega que no se dé cuenta de estas situaciones, estas anomalías terribles que están aconteciendo y que esperemos que pues no, ¿verdad? Que no sea así, porque no lo merecemos en Tamaulipas, ¿verdad? Porque estamos en el año 2026 ya. No podemos estar trabajando con situaciones de hace 40, 50 Con las años. expresiones del doctor Vicente Plasencia, ¿tú considerarías que son suficientes para que él deje ese cargo, que no lo merece? Yo no sé por qué no. En otras circunstancias, con otros gobernadores, al tercer día presentan su renuncia, igual. Se les va bien padre porque cuando se han equivocado terriblemente, algunos funcionarios, no los juzgan, no los meten a la cárcel, simplemente, ni tampoco los despiden. Ellos presentan su renuncia. ¿Y se van a su casa? Ya, por lo menos, pero ya no están al frente. ¿Cómo es posible? Lo más grave, ¿sí? Lo más grave de esa acción no fue solo el acto violatorio, sino el daño profundo que le hacen a la imagen de ambas mujeres. ¿Sí? Ahora, para la sociedad, o son damiselas y se prestaron el juego, o en realidad son víctimas. Hay opiniones divididas. Siguen siendo víctimas. Pero están en la mira de todos los victorenses y quizá de todo el pueblo tamaulipeco, porque es un acto deleznable. Siguen siendo víctimas. Sí. Ahora, hay que decir que esto no ha acabado, o sea, simplemente estamos viendo hasta dónde vamos, porque es un proceso que lo que se pide pues es que sea dentro de lo posible, que sea apegado a derecho, que sea aseado y que los puntos, diríamos que negros, los puntos, no sé si sea la palabra negro, los puntos ahí que ya manosearon, que ya expusieron, que ya y eventualmente sesgaron, pues dentro de la ley, pues que obviamente se reoriente el proceso. No, tampoco se quiere que se castigue a un inocente, por supuesto que no. Sería también una gran aberración, o sea, eso de inventar chivos expiatorios ya no tendríamos que verlo nunca. ¿En la escuela de Irving? Jamás, ¿no? O sea, ni que a las víctimas se les deje sin hacer justicia, ni que se castigue a un inocente. No es mucho pedir, porque ese es un compromiso que tienen las nuevas autoridades. Digo, no se trata de juzgarlos porque están en un proceso todavía, pero tampoco se trata de darles el cheque en blanco, porque de sesgos y de trapacerías ya estamos hasta acá. Ya. Qué padre que los han entrevistado muchísimo al Poder Judicial, a la licenciada Tania, al licenciado Gobea. Qué bueno, y qué bueno que digan que han abatido los rezagos y qué bueno que había no sé cuántos miles de expedientes acumulados. Me encanta. Pero este tema nada más un caso. Es un caso de 2 mujeres violentadas y de un supuesto delincuente. Es uno. Apéguense, aplíquense, dirían por ahí, me recordó una frase que enfóquense, dicen los especialistas, y van a dar el kilo. Ya, por el amor de Dios, lo que hizo Irving nos dejó marcados para toda la vida. Chivos expiatorios, muertes inexplicables. Bueno, hubo una mujer que se suicidó allá en Altas Cumbres,
con barbitúricos. Fíjense ustedes, se suicidó, tenía huellas y tomó barbitúricos. O sea, por favor, ya, basta de eso. Las personas, perdón. Concluyo mi intervención con esto. Sí. El hecho de que una jueza haya negado la vinculación a proceso del sujeto acusado no le permite tampoco a la Fiscalía, ¿sí?, General de Justicia enderezar la investigación, porque ya hay declaraciones, hay pruebas, hay documentos que integran la carpeta de investigación. Más bien debe sostener y probar sus dichos, debe probar su acusación. De lo contrario, no puede modificar lo ya presentado ante la autoridad, ¿sí? Y eso podría permitir que ese señor quede libre, realmente. Quede libre, sí, y que no sea reprendido. Exacto. Y ahí está la otra cuestión. La persona que es acusada, pues también tiene el gran derecho de demostrar a través de su defensa que pues él no tiene ahora sí que ninguna culpabilidad. Sí, pero cuidar también que no les cambien los documentos y ni las manifestaciones de la policía investigadora. O sea, que te sustituyan un documento por otro. Claro, los análisis. En el marco del debido proceso, lo que queremos es que se vea, que sea transparente esto, porque esto va a marcar. No porque, a ver, no por morbo, no por nada de eso. Son actos de transparencia, son actos de rendición de cuentas de la autoridad, son actos de justicia, son actos de transformación. O sea, son actos de que ya cambiamos. Hemos vivido una semana donde el mundo está al revés. Gente protestando, exigiendo justicia para una persona que es acusada y que ya fue exonerada, digámoslo de esta manera. Yo no entiendo de otra manera, que está en su casa recibiendo un proceso, que sigue el proceso, pero para la población quedó en libertad porque es inocente. Esa es la percepción de todos. Está en su casa, ¿eh? Sí, que está en su casa, ¿verdad? A menos de que le hayan puesto un grillete y una pulsera electrónica, que es mucho pedir para la fiscalía, ¿no? Bueno. Entonces, yo lo que les digo es, por favor, en muy poco tiempo, este mundo al revés que en el que vivimos, de redes sociales, de realidades virtuales y de realidades, están dos mujeres agraviadas, una fiscalía que renguea, que hace como pato, y hace como pato, porque la va cagando hasta el momento. Licenciado Jaramillo. Bueno, yo creo que el sistema hospitalario gubernamental en Victoria tiene anomalías. Por ejemplo, en el poco tiempo, ¿verdad? El Hospital General tuvo un director, el doctor Jicotencal González Uresti, que en su momento, hasta la revista Proceso y otras publicaciones, lo acusaron de hacer anomalías tanto en la presidencia municipal como en el hospital. Él recibió un hospital general correctísimo. ¿Y qué hizo? Acabó con el área de distinción. ¿Por qué? Pues no sé, pero acabó, y total que dejó el hospital en pésimo estado, ni los elaboradores ya servían. El doctor Jicotencal González Uresti, que incluso en el pasado gobierno cabecista fue destituido del cargo, fue hecho a un lado. Yo estoy de acuerdo que si por amistades o por que es pariente de X o Y, pues que no le hayan hecho nada y que no le hayan fijado responsabilidades. Pero ¿por qué demonios hace justamente un año el doctor Jicotencal González Uresti fue reconocido en la Universidad del Hospital General de Ciudad Victoria, fue reconocido Victoria, fue reconocido, le dieron un pergamino bien padre ahí delante de la primera autoridad del Estado, bien a todo dar? ¿Cómo es posible? O sea, no le hagas nada, ya déjalo en paz, pero no lo premies, por favor, no manches. O sea, ¿qué pasa en el sistema? Yo no entiendo qué pasa, la verdad, pero ahí está, ahí el asunto. Bueno, vamos a esperar que este caso, el que hemos abordado acá, no con ánimos amarillistas ni con quitar y poner elementos jurídicos y demás, sino con el ánimo de que pues veamos que al final del día
sí se ha procedido, sí se está procediendo conforme pues lo establecen obviamente las leyes. Ojalá y esto salga y sea para bien, digo para bien de la justicia, para bien de las leyes, para bien de la población, para bien de las víctimas, para bien de, pues si se está fabricando a un culpable, pues también, ¿verdad? Que entonces si no ese es el culpable, pues debe haber otro culpable, ¿no? ¿Dónde está ese otro culpable? ¿Dónde está el culpable? Ese es el punto. El asunto no es el carpetazo, el asunto es que esto quede muy transparentemente configurado y que veamos que hay razones para tenerle confianza a los fiscales, hay razones para tenerle confianza a los jueces. Gracias, licenciado Jaramillo. Porque en todo caso, bueno, las doctoras agraviadas, si no va a haber justicia, pues que le den una buena plaza allá en Tampico y Reynosa, ¿verdad? Una compensación por el daño. Claro. Y ya todo arregladito. Y aquí no ha pasado no se trata nada. No, a lo que no ya se... cámate, por favor. A lo que cámate. Ojalá y no lleguemos a ver a las comisiones. Hay que formar comisiones para ver que... No vayan a empezar que vengan a pedir personajes de otros lugares a investigar, especiales. Porque aquí ya los investigadores... Un fiscal especial para investigar. Pues no. Pues muy bien, gracias. Como siempre, Acel Jaramillo Hernández. Y cuiden su INE. ¿Por qué? Pues porque esa reforma electoral que quieren hacer totalmente dictatorial la doctora Claudia, pues hay que votar en contra de ella, de eso. Es mi opinión personal. Una opinión respetable, pero Gracias. con la que yo... Gracias. No coincido. Corte. Tendremos que profundizar sobre eso como... Dictatorial son los prianistas, esos sí son dictatoriales. Ay, por favor. Si está sus aliados, el PT y el MC ya se están sublevando contra esta situación. Pero a ver, ellos porque están perjudicados. Oportunistas. ¿Y quiénes son? Nada más falta que a rato haya algunos gente que se suicida. O es asesinada. ¿No? Como García Luna en un accidente automovilístico de esos que pasan en las carreteras. Muy bien, vamos a esperarnos entonces. Como quiera la prueba de fuego, la reprobó el fiscal general de justicia. Pues todavía falta eso. No podríamos, todavía falta. Cometió una pifia en la investigación. Presenta la carpeta para que lo vinculen a proceso y dicen que no, que su trabajo no es el correcto, que no sirve. Bueno, al final de cuentas. Vamos a ver. Alguien tiene que, obviamente, pagar los platos rotos si esta situación no se lleva como se tendría que llevar. Todavía hay mucho que ver. A ver, veremos. Veremos. Gracias, licenciado Acel Jaramillo. Aquí estamos. Gracias, Mari Jaramillo. Gracias como siempre, a ti, buenas noches. Gracias, Juan Sánchez Mendoza. Buenas Gracias. noches. Y por supuesto a usted que nos sigue. La Portada MX.